Carlos Alsina, porque nos vamos al estudio de Más de Uno en Onda Cero. Carlos, muy buenos días. Susana Griso, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, estábamos aquí comentando la muerte de Berlusconi y nos decía Carlos Segovia que se dispararon las acciones de Mediaset y bueno, pues la bolsa cotizó al alza, es impresionante, digo que los mercados no entienden de duelos. Es muy interesante ver qué va a pasar con las... Igual Segovia me puede ilustrar en ese sentido. ¿Qué va a pasar con algunas de las compañías más conocidas del emporio Berlusconi, que además tienen presencia en España, ¿no? ¿Cuál es el grado de interés de los herederos de Berlusconi por mantener todas las empresas que en este momento tienen o por vender alguna de las grandes compañías que tienen? Pues le preguntamos a Carlos que te ilustre y nos ilustre a todos. Ya quisiera yo, pero es pronto para decirlo, pero efectivamente la percepción general de muchos inversores es que los hijos no tienen el interés que tenía el padre en mantener unido todo el imperio. El conglomerado. Pues, bueno, por tanto, si como mínimo un troceo y vamos a ver si venta, esa es la apuesta ahora mismo, pero todavía queda tiempo. Pues oye, continuará. Carlos, ¿crees que antes del 23 de julio Yolanda Díaz responderá las preguntas sobre el veto a Irene Montero? ¿No hay que perder la esperanza? Yo creo que no hay que perder la exigencia de respuestas. Es su obligación, en mi opinión. Es su obligación responder a lo que se le está preguntando, porque se le está preguntando por lo suyo. Ella es la candidata a la presidencia del gobierno por una cosa que se llama Sumar, que es una especie de paraguas político que lleva dentro otras marcas. Una de ellas se llama Podemos. Por tanto, son decisiones que ya ha tomado Sumar, que incluyen el veto a Irene Montero y a Pablo Echenique, de las que quién tiene que dar respuesta ante la ciudadanía, sino la candidata, la líder de esa organización, que se llama Yolanda Díaz, que se podrá poner de perfil sobre 1000 cosas, aunque yo creo que no le beneficia nunca cuando se pone de perfil y evita dar sus opiniones. Pero en este asunto en concreto, que es su asunto, porque las candidaturas son sus candidaturas, porque la organización es su organización, me parece inaudito que eluda, como hizo ayer repetidamente, una respuesta a los periodistas, cuando además lo que se le está preguntando es algo muy, muy sencillo. Yo creo que lo hablábamos aquí la semana pasada. Sí, y debo decir que he perdido un pincho de tortilla y caña. Es verdad. Sí, bueno, sí, porque hice una apuesta contigo. Bueno, espérate. El descargo, debo decir que muy, digamos, influenciada por lo que me decía Susana Díaz, que ahora está a mi vera. Hola, Carlos. Que creía yo que efectivamente iba a ser muy complicado el acuerdo por el veto a Irene Montero, que ya intuíamos en ese momento, y por el presupuesto de Podemos, ¿no? Tú perdiste la apuesta en el sentido de que hay una coalición que se presenta a las elecciones, que está registrada como tal, en la que está Podemos, pero espérate, porque hay una posibilidad, que es que Podemos siga enfadadísimo con los de los vetos. Y resucite... Y se acabe presentando por libre, ¿no? Y se salga de la coalición. No sé si eso legalmente se puede. He leído opiniones diferentes de juristas en los periódicos que dicen que, hombre, sería igual la primera vez que sucediera, pero que desde el punto de vista legal sería factible que un partido que iba en una coalición diga que al final no voy y entonces se presente por libre. O sea, que espérate que no acabes ganando tú. Pues hasta el día 19 lo veremos, porque digamos que es el margen que se ha dado Podemos para intentar colar en las listas a Irene Montero, ¿no? Y levantar ese veto. ¿Qué papel juega aquí Belarra? A mí me tiene muy despistada. Habla con Belarra y... O sea, tú estás igual que yo, ¿no? Bien. Sí, tú sabes que yo tengo cierta dificultad para entender muchas de las cosas que pasan en esa parte del ámbito político, pero te diré que en este pulso que se traen Podemos y Sumar, sabiendo todo lo que es Podemos y la trayectoria que ha tenido Podemos y la manera en la que se ha comportado Podemos en algunos asuntos, incluida su relación o sus campañas contra algunos periodistas de este país, entre los que nos encontramos, que poniendo todo eso por delante, yo creo que a Podemos no le falta razón en un asunto, en una cuestión, que es si tú vas en una coalición electoral y a los demás partidos que van en esa coalición electoral no se les ha vetado a ninguno de sus líderes más significados, porque se entiende que no tendría mucho sentido que Más Madrid o Más País fuera en una coalición llamada Sumar sin Íñigo Errejón, que es la figura de política nacional más conocida de esa marca. ¿Por qué con Podemos se ha actuado de una manera completamente diferente? Y se les ha dicho, queremos la marca, pero no os queremos a vosotros. O sea, queremos que Podemos forme parte de este acuerdo que España está esperando, como dice Yolanda Díaz, en la izquierda de la izquierda de la izquierda,
Pero lo que no queremos es que estén los dirigentes más conocidos de Podemos, incluida dos. Bueno, hay una que se llama Belarra, una ministra que va de número 5 en Madrid, o sea que vamos a ver si sale. Pero que no vayan ni Irene Montero, que es otra ministra del Gobierno de España, que no es poca cosa, y Pablo Echenique, que ha sido el portavoz parlamentario de ese grupo durante los últimos 4 años. Si hay una explicación para que estas personas no deban aparecer en una coalición en la que está el partido que dirigen, yo creo que es hora ya de que esa explicación se dé. Porque lo merecen los seguidores de Podemos, los votantes de Podemos del año 19 y lo merecen los potenciales votantes de Sumar, que se les explique qué ha pasado ahí, porque algo ha tenido que pasar. ¿A qué se debe el veto? Dice, ¿a que restan votos? Bueno, pues que lo digan. Que lo cuenten, efectivamente, porque si no, esta va a ser la pregunta que machaconamente vamos a hacer los periodistas a Yolanda Díaz de aquí a las elecciones, y que cuente con ello. Oye, llama la atención también la relevancia que el presidente quiere dar a Nadia Calviño, que decíamos antes que no es afiliada al Partido Socialista, no concurre en sus listas, pero la quiere Sánchez una vez más y lo hace siempre que hay elecciones en la primera línea de campaña. No sé si la intención del presidente es apostarlo todo a la ficha económica. Fíjate que hace un momento en la tertulia estábamos hablando de este asunto. Por cierto, mañana estará Nadia Calviño en este estudio y en este programa. Estábamos hablando de este asunto y recordábamos cómo cuando empezó, decía Marta García ayer, decía, cuando empezó esta campaña electoral, parecía que el argumento fundamental, argumentario que iba a utilizar el Partido Socialista, el gobierno, era lo del trumpismo, lo de que la sociedad había votado el 28 de mayo contaminada por el ruido y por las intoxicaciones y por las campañas mediáticas y por los poderes fácticos, ¿verdad? Que no se habían enterado muy bien de lo que estaban votando. Y decía Marta, y ahora sin embargo parece que es la cuestión económica. Y yo he caído en la cuenta de que estamos hablando de una semana y media, que es lo que ha pasado desde el primer argumentario que fue el del trumpismo a este de ahora, que es el de la cuestión económica. Mi impresión es que en el Partido Socialista no, que Nadia Calviño no es Partido Socialista. En el Comité Central de la campaña electoral del PSOE, que está en el Palacio de la Moncloa, mi impresión es que no saben muy bien por dónde tirar. O sea, que no saben cuál es la línea que en este momento les puede salvar del batacazo. Bueno, esa es mi impresión, que hay es ir probando argumentos y teclas, figuras y a ver qué pasa, ¿no? Pues Carlos, debo decir que Iván Redondo ayer, no te has quejado todavía. No me hables de Iván Redondo. Que vuelvas a ser desplazado los martes. Si me hablas de Iván Redondo, apago la cámara si me hablas de Iván Redondo, porque yo estaba los lunes en el público. Pues la persona que te ha desplazado, que es Iván Redondo, pues eso, al que hemos vuelto a contratar de aquí a las elecciones generales, cree que ese argumento de que viene la ultraderecha, ese espantajo al Partido Socialista no le funciona, y además él nos contaba que en Andalucía eso lo que hizo es fomentar el voto útil al Partido Popular, a Juanma Moreno, y que se va a reproducir lo mismo si deciden utilizarlo como argumentario de aquí a las elecciones generales, y de ahí el bandazo, el cambio, digamos, por parte del discurso del presidente, ¿no? Yo en eso estoy completamente de acuerdo con Iván Redondo, no así en otras cosas, por ejemplo, en el día en el que tiene que salir en este programa, pero en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que es un argumento, pero que ya dejó de funcionar hace mucho tiempo, porque ya no funcionó la alerta antifascista del año 18 en Andalucía, como recordará Susana Díaz, o funcionó malamente. Nadie es responsable de lo que pasa en Andalucía, ¿sabe? Al final, nadie es padre del librillo aquel. Claro. Librillo aquel se ha quedado. Las victorias de todo el mundo se las apunta, pero las derrotas se vuelven huérfanas. Claro. Yo en el pincho de tortilla de Susana medio, porque sigo pensando que el lío que tiene Sumar y toda esta historia es el presupuesto y las listas, como se está viendo. Sí. Y en su día dijimos que nosotros no somos un partido que salimos a asustar a la gente, sino a convencerla, a ilusionarlas y a que crean en nosotros como un proyecto de presente y de futuro. Así que lo que dijo Iván ayer también había dicho lo contrario semanas antes. Bueno. Iván en eso también, en mi tierra se le dice, le cabe. Sí, pero fijaos, Susanas, que igual que antes yo le reprochaba a Yolanda Díaz que no responda a lo que está pasando en su organización, creo que ella sí está acertando cuando dice unas elecciones generales son para que los ciudadanos sepan qué les estamos ofreciendo. O sea, tiene una parte de gestión de quien está en el gobierno en los últimos años, eso es así, se juzga lo que se ha hecho, pero sobre todo se vota la expectativa de lo que me están planteando para los próximos 4 años. Y ahí a mí me está sorprendiendo, por ejemplo, que el PSOE todos los días esté diciendo ¿cuál es el programa de Feijóo? Que hace muy bien en preguntarlo. Lo hacía ayer Calviño, ¿no? ¿Cuál es el programa de Feijóo? ¿Qué quiere hacer exactamente con las leyes, con la política económica? ¿Por qué no acepta un debate para debatir sobre estas cuestiones? Pero el PSOE tampoco nos está contando ¿qué quiere hacer con España si sigue gobernando 4 años más? O sea, sabemos lo que ha hecho. ¿Qué nos propone para los próximos 4 años? Ayer se suponía que de esto se iba a hablar en la comparecencia en Ferraz de Nadia Calviño.
y no sé si se habló porque yo no la pude seguir, pero en los medios no veo que haya tenido ningún eco. ¿Qué propuestas presenta el PSOE para los próximos 4 años? Y ahí igual está también cometiendo un pequeño error de cálculo estratégico, porque la política económica, que es verdad que se valora mucho en unas elecciones generales, pero en las últimas elecciones del mes de mayo, si sirven como prueba, yo no creo que lo que haya ocurrido es que los ciudadanos no sean conscientes de cuál es la política económica del gobierno y la situación económica del país. Y habrá opiniones diferentes, pero si hay algo que todos los ciudadanos sienten en carne propia es la situación económica. Si eso no ha servido, la buena situación económica que dice el gobierno no ha servido para salvar al gobierno de coalición de una derrota electoral en mayo, igual es porque los votantes están dando más importancia a otras cuestiones, o porque no tienen tan claro, como dice el gobierno, que si hay un cambio de signo político en el gobierno vaya a haber un gran cambio en la política económica en España, ¿no? Y algo de todo eso tendría que estar formando parte, entiendo yo, que no formo parte de estas, debería estar formando parte de los análisis internos de los partidos políticos. E igual está formando parte, pero no nos estamos enterando, porque lo que estoy escuchando yo en las comparecencias públicas no tiene mucho que ver con todo eso. De todas maneras, Carlos, nos estamos centrando mucho en Ferraz y también deberíamos leerle un poco la cartilla a Génova, donde también da la sensación de que ha habido cierta contraprogramación o por lo menos falta de diálogo entre Génova y, digamos, el secretario general, el líder valenciano del Partido Popular. ¿A ti qué te parece que vete Semper, deduzco que Génova, al candidato de Vox, porque fue condenado por violencia machista, maltrato psicológico? Yo con Borja Semper no soy imparcial ni puedo serlo porque él era colaborador de mi programa, tenía un espacio con Edu Madina que se llamaba La Ínsula y creíamos que era leal al programa y sin embargo en cuanto Feijóo le ofreció una portavocía de campaña, que tú fíjate, se fue con Feijóo. Entonces yo le tengo por Borja Semper, como podéis entender todos, un rencor que jamás podré superar. Pero lo supero solo en este momento para decir, yo comparto lo que ayer dijo Borja Semper, porque él lo que planteó es que no es solo que no se deba negociar con el señor Flores de Vox en la Comunidad Valenciana, es que no debería haber concurrido a las elecciones, es que no debería ser el líder de un partido político habiendo estado condenado por un delito que todos entendemos es un delito grave, a mí desde luego me lo parece, que es el de violencia de género, machista o maltrato. Y aunque hayan pasado 20 años, eso, el haber incurrido en ese comportamiento y haber sido así demostrado por la justicia, digamos que no te habilita o te inhabilita para representar a los ciudadanos, ¿no? Para desempeñarte política. Yo comparto eso porque lo he defendido con otros delitos graves por los que fueron condenados y cumplieron su condena líderes políticos que hoy siguen en activo en otros partidos políticos que creo que no hace falta que mencionemos. Y como Semper también ha defendido eso, creo que ayer hizo un acto de coherencia. Ahora, tú dices bien, es un acto de coherencia de Semper consigo mismo, pero él está hablando como portavoz de la dirección del PP. Si la posición de la dirección del PP es que no se puede negociar con un señor llamado Flores, que es el líder de Vox en la Comunidad Valenciana, ya han tenido tiempo para decirlo, porque la condena fue hace 20 años, pero es que Flores es el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana desde hace meses. Y claro, lo que no sabemos, y esto lo sabremos hoy, lo descubriremos hoy, es si el señor Mazón, que es el responsable regional del PP en la Comunidad Valenciana y que es al que se supone que Feijóo le había dado autonomía como a los demás para que tomen sus propias decisiones, comparte el criterio de la Dirección Nacional del Partido Popular. Yo tengo claro que es el criterio de Semper, y que ayer lo que estaba diciendo es lo que él realmente piensa. Lo que no tengo tan claro es que sea lo que piensan los demás, empezando por la Dirección Nacional y siguiendo sobre todo por la Dirección Autonómica del PP en la Comunidad Valenciana. Pues nos enteraremos. Lo que te dicen en Génova es que la cosa en Valencia está muy complicada y efectivamente ya lo estamos viendo. La política es complicada siempre, pero hay una cosa que se llama principios y que uno tiene que poner por delante de su afán de poder. Voy a reeditar el debate que hemos tenido aquí porque el único que, en fin, defiende que puede concurrir a las listas es Javier Caraballo, a quien no voy a dar la palabra porque eso me volvería otra vez. Es que Caraballo no. Pero que yo defiendo principios, no defiendo a nadie. Vale, pues Carlos, muchísimas gracias como siempre, feliz semana y te espero el próximo martes, no me lo tengas en cuenta. El martes, hasta que se pasen las elecciones, ¿no? Porque el contrato que le has hecho a Iván Redondo es interino, ¿no? O sea, no es indefinido. Es un fijo discontinuo, digamos. Es continuo. Puede pasar que nos vuelvan a convocar otras elecciones y entonces, bueno, pues le volveremos a contratar y tú volverás a ser desplazado. Calla. Hasta la semana que viene, Susana. Hasta pronto. Adiós a todos. Hasta.